Hola, mi nombre es Antonia Biu, yo soy profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Artes Liberales, y hoy día les quiero hablar de un cuento que muchos de ustedes tienen que leer en octavo básico, que se llama El vaso de leche, del escritor chileno Manuel Rojas. Me voy a centrar en un conflicto en particular en este cuento y que es el dilema que nos presenta sobre la necesidad de decidir. ¿Ya? O sea, la decisión no como una posibilidad, ¿cierto?, sino que como una necesidad, ¿ya? Tenemos un joven, ¿cierto?, ese es el protagonista del cuento, que se ha escapado de un barco, lo echaron en realidad, porque venía trabajando escondido, ¿cierto? Y llega a un puerto que no conoce a nadie, ha estado varios días sin comer, ¿cierto? De pronto un marinero lo ve y le dice si quiere comida. Entonces uno pensaría que ahí el joven no tiene demasiadas posibilidades, básicamente tiene una sola, aceptar. Pero el joven, el cuento nos va instalando las emociones que siente el joven ante ese ofrecimiento y vamos descubriendo, al situarnos en esa emoción, que él sí va a tener otras posibilidades, ¿cierto? Entonces el cuento nos va a ir mostrando cuáles son esas reflexiones y esas emociones que llevan al joven, ¿cierto?, a tomar una decisión más inesperada, ¿cierto?, de la que podríamos pensar, ¿ya? Si bien la literatura nunca nos presenta respuestas definitivas a las cosas, ¿cierto?, al leer el cuento, ¿cierto?, y al analizarlo hoy día, vamos a ir viendo cuáles son las preguntas que nos plantea. Y la idea es que nos vayamos haciendo nosotros también esas preguntas, porque la literatura muchas veces nos permite vivir conflictos que en la vida real nunca viviríamos, ¿cierto?, y tener una posición al respecto. Bueno, y para darle un poco de contexto a la lectura, al análisis que vamos a hacer del cuento, ahí les pongo una imagen de Manuel Rojas joven, en la época que escribió este cuento, con el fondo del ferrocarril trasandino que atravesaba Mendoza hacia Chile, ¿cierto?, y también de las cordilleras de los Andes, para mostrar este permanente viajar entre Argentina y Chile de Manuel Rojas, en el que conoció mucha gente y se fue formando como escritor autodidacta. Y entonces, bueno, también decirles que hoy se lo recuerda como un escritor que cultivó todos los géneros literarios, ¿cierto?, entre ellos el cuento, la novela, ¿cierto?, una de las más famosas, por supuesto, Lanchas en la Bahía, de 1931, y también Hijo de Ladrón, de 1951, que le valió el Premio Nacional de Literatura ese mismo año. Bueno, entonces preguntas que nos podríamos hacer antes de leer, ¿ya? En primer lugar, ¿cómo nos imaginamos Chile en la década de 1920? ¿Tenemos alguna idea, alguna imagen que se nos venga a la cabeza? Luego, el título del cuento. ¿Con qué aspectos de la vida cotidiana relacionamos el cuento El vaso de leche? Un vaso de leche. ¿En qué contexto nos tomamos un vaso de leche? ¿A qué situación nos lleva esa imagen? ¿Cierto? Luego nos podríamos preguntar cómo se construye este relato. ¿Nos llama algo la atención de cómo está construido? ¿Qué se nos dice primero? ¿Qué se nos dice después? ¿Qué no se nos dice? Bien, luego, ¿qué tiene en común el protagonista con un joven de hoy? ¿Cierto? ¿De qué manera los interpela a ustedes como estudiantes la historia que nos está contando este narrador sobre un joven de los años 20? Luego, ¿qué emociones y qué reflexiones provoca el cuento al leerlo? ¿Cierto? Muy importante porque decíamos que al entender esas emociones, ¿cierto?, podemos ir entendiendo mucho más de las decisiones que toma el protagonista. Bueno, para hacernos una imagen de los años 20, allí tenemos el Club de la Unión, un club muy refinado al que asistían principalmente hombres de la clase alta, ¿cierto? Pero también interesante ver fuera el tipo de transporte, los vehículos, cómo estaban vestidos los oficiales públicos. También ahí tenemos un teatro, el Teatro Carrera, que se inauguró en la década del 20 y nos podemos preguntar sobre el tipo de espectáculos que veía la gente en ese tiempo, cómo se entretenía la gente, ¿cierto? Algún conferencista extranjero, algún espectáculo extranjero, pero en la ausencia de cine, de radio incluso, de televisión, de internet, de todo lo que conocemos hoy, ¿cierto? Podemos valorar también por qué la lectura. ¿Cuál es el rol que juega la lectura en este mundo, ¿cierto? Porque es tan importante no solo como un medio de educación, sino también como un medio de entretención. Luego ahí tenemos otra imagen de la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Es muy solitaria, nos llama mucho la atención, ¿cierto? Muy, muy limpia, casi no hay gente. Y luego una foto de Arturo Alessandri, ¿cierto?, presidente también durante la década del 20, que empezó a hablar también a las
a las clases populares, ¿cierto? Un presidente que se distinguió por eso y que marca también una transformación en el país en esa época respecto de lo social. Una última imagen que también nos habla de lo social durante el periodo, ¿cierto? Es la de unas lavanderas que están lavando ropa en lo que se llamó un conventillo, ¿cierto? Una construcción particular que tiene, si ustedes se fijan, un patio central y construcciones alrededor, y es donde llegó a vivir la mayoría de los inmigrantes que venían del campo a la ciudad, ¿cierto? Buscando mejores oportunidades en esos años. Lo cierto es que este oficio que realizan estas mujeres que están lavando ropa para casas del centro, ¿cierto? También trajo aparejadas enfermedades por la humedad, y eso, entre otras cosas, da origen a algo muy importante durante la época, que es la cuestión social, es decir, la preocupación por la desigualdad que se vive en la sociedad, ¿cierto? Y los problemas asociados. Bueno, una cita de Manuel Rojas que nos hace contextualizarlo también un poco en su pensamiento, ¿cierto? Dice: ¿qué quiere el hombre? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué se afana? No está bien claro todo eso, pero por lo menos debe tener que comer, un trabajo, agua, calor. Si además de eso tiene un sentido real de la vida y un sentido de sus deberes y obligaciones con sus congéneres, tendrá bastante. Por mi parte, creo que la pelea no terminará sino cuando tenga todo eso, ¿ya? Entonces, interesante, una palabra extraña ahí, congéneres, ¿cierto? Pero que se refiere a las personas con las que vivimos en comunidad, ¿cierto? Para Manuel Rojas es muy importante saber cuáles son las necesidades de las personas que lo rodean, no solo sus propias necesidades, sino que las necesidades de los demás, y trabajar colectivamente porque esas necesidades se vean satisfechas. Muy bien, entrando en el cuento, ¿cierto? En este cuento que se llama El vaso de leche, ¿cierto? La escena inicial que yo les comentaba al principio, ¿cierto? Un marinero inglés que llega hablando inglés, que ve a este joven que está solo y aparentemente en problemas, ¿no? Y que le ofrece comida, ¿cierto? Hola, ¿qué? ¿Tiene hambre? Y entonces el narrador que nos dice: hubo un breve silencio durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: No, I'm not hungry. Thank you, sailor. ¿Cierto? No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Bueno, interesante este ambiente de puerto, por eso está hablando inglés, nos muestra un poco este ambiente intercultural que se vive en la época, ¿ya? Y también que el chico incluso podría ser un inmigrante, ¿cierto? Sabemos que viene en un barco, pero no sabemos muy bien de dónde ni por qué, ¿ya? Pero lo más interesante aquí es hacerse la pregunta de cuál es la historia del niño, ¿cierto? O joven. ¿Por qué el vagabundo que pasa por ahí momentos después, ante la misma oferta del marinero, sí acepta la comida, mientras el niño no la aceptó? ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? ¿Por qué prefiere rechazar la comida si está hambriento? ¿Cierto? Entonces, bueno, avanzamos un poquitito más en el cuento y nos damos cuenta que este joven que rechazó la comida en un principio cada vez siente más hambre y está en una situación cada vez más difícil. Por lo tanto, decide pedir un trabajo. Caminando fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta al hombro los pesados sacos desde los vagones, atravesando una planchada hasta la escotilla de la bodega donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vaídos. Es decir, ¿cierto? Si miramos ahí las palabras extrañas, vaído sería una de las más extrañas, ¿cierto? Las otras que tienen que ver con el vapor, ¿no? Que es un barco, la escotilla de la bodega, ¿cierto? La ventanita del barco que da a la bodega, ¿ya? Pero la situación es que fue donde los hombres, pidió trabajo y empezó a hacer ese trabajo muy animado hasta que las fuerzas lo hicieron flaquear. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer sobre esta sección del cuento? ¿Qué sentirías tú en una situación así? ¿Cierto? ¿O qué cualidades deberías demostrar para que te aceptaran en un trabajo de ese tipo? ¿Alguna vez has estado en una situación así que tengas que de pronto demostrar capacidades que no sabías ni siquiera que tú tenías, ¿cierto? Y demostrárselas a los demás? Entonces, bueno, si seguimos adelante en el cuento y nos saltamos un poco más, nos encontramos con que este joven, ¿cierto? Trabajó intensamente,
vio que ya no tenía más fuerzas, se acercó al capataz y le preguntó si le podía adelantar dinero. Y el capataz no pudo en ese momento y por lo tanto lo vemos que queda en una situación muy desesperada. Ante esa situación tiene algunas opciones, ¿cierto? Hay bares en el puerto, hay la posibilidad de robar, ciertamente, ¿cierto? Una persona así desesperada también puede que sea una de las opciones que se le cruza por la cabeza, pero de pronto ve a lo lejos un local curioso en un puerto que es una lechería, ¿cierto? Una lechería en la que se venden leche y galletas, ¿ya? Y entonces el joven espera que se vaya el único cliente de esa lechería, que le llama la atención porque es muy limpia, tiene mantelitos blancos y una señora rubia que atiende, ¿cierto? Y entonces entra sin tener un plan predefinido y simplemente pide leche con una vainilla, ¿cierto? Una galleta o un pastelito. Pausadamente tomó una vainilla, humedeciéndola en la leche, y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura, ya encendida en su estómago, se apagaba y deshacía. La quemadura del hambre, ¿verdad? Pero enseguida la realidad de su situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más. Resistió y mientras resistía, comió apresuradamente como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo nos podemos plantear una serie de preguntas. ¿Por qué entró en ese local y no en otro? ¿Cierto? No en un bar, no en algún otro espacio como una feria, ¿no? Que a lo mejor habría habido mucha gente y hubiera sido mucho más fácil pasar desapercibido, que era un poco lo que él estaba buscando. ¿Por qué come tan apurado? ¿Cierto? Sí, sabemos que tiene hambre, ¿no? Pero tampoco hay nada que lo apresure demasiado la situación. Una vez que coma, sabe que va a tener que enfrentar el hecho de que no tiene dinero para comer. Bueno, y más importante que todo, ¿cierto? ¿Por qué el sollozo? ¿Por qué si por fin está cumpliendo lo que anhela, ¿cierto? Lo que quiere en ese momento con más necesidad que es comer, no puede más y se pone a llorar, ¿ya? Entonces eso nos lleva hacia la última escena del cuento, en el que nos enteramos ya, porque hemos seguido leyendo, que la señora rubia se dio cuenta de la situación, no le dijo nada, no quiso, ¿cierto?, molestarlo, pero le sirvió más leche y más galletas, y que él terminó de llorar en algún momento, ¿cierto?, y agradecido se levantó y se fue del local. Entonces esto es lo que nos lee, nos dice el narrador una vez que él ya va caminando fuera de ese local. Dice: pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido e hizo propósitos de pagarle y recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero. Pero estos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo muy importante preguntarnos, ¿cierto?, ¿por qué olvida tan rápidamente el gesto de la mujer? ¿Qué le sirve el vaso de leche y las vainillas? ¿Cierto? Sabemos que mientras se las come, mientras se toma la leche, está muy agradecido, ¿cierto? La mujer tiene un rol muy importante ahí, él quiere agradecerle, pero una vez que sale del local, se le olvida, ¿cierto?, la escena, o hace como más bien un intento de olvidarla, ¿cierto? Y sigue adelante con su vida. Entonces podríamos preguntarnos ¿cómo se lo explican ustedes ahora? ¿Cierto? ¿Qué razones históricas podríamos dar para eso? ¿Cierto? ¿Qué razones hay dentro del cuento? ¿Cómo es este joven? ¿Cierto? Al parecer es un joven muy orgulloso, pero ¿por qué es orgulloso? ¿Ya? Entonces todas esas preguntas son importantes de mantener en cuenta. Bueno, entonces ahora, para ir cerrando, nos podríamos hacer algunas preguntas nuevamente, ¿cierto? Dijimos que no íbamos a dar respuestas, pero podríamos preguntarnos por qué el cuento sigue vigente. En primer lugar, porque es un cuento de formación, ¿cierto? Y eso significa que hay una serie de situaciones que un joven tiene que atravesar y que si las sortea exitosamente se va a terminar transformando en una persona que aporta a su sociedad, ¿cierto? Es un género en la literatura y este cuento podría pertenecer perfectamente a ese tipo de género, ¿cierto? En la medida que el joven toma una decisión que vemos lo ayuda a salir adelante. Luego nos podríamos preguntar por las estructuras sociales, ¿cierto?, que muestra el cuento, la desigualdad, ¿cierto?, un joven que está en una condición muy vulnerable, ¿cierto?, qué significa
eso dentro de ese contexto, pero también qué significa hoy, cómo se mantienen esas desigualdades o no, de qué forma han variado, de qué forma se han acentuado quizá. ¿Ya? Ahí habría otro gran espectro de preguntas que nos podríamos hacer. Por otra parte, preguntarnos por las fronteras de nuestro país, en un momento en que estamos recibiendo y que hemos recibido una gran inmigración, no ahora del campo a la ciudad, sino que de otros países latinoamericanos que han llegado a Chile. Entonces, preguntarnos por la inmigración en el cuento, ¿cierto? ¿Se trata, el joven es un inmigrante o no? ¿Qué supone para él tratar de adaptarse, incluso si no fuese un inmigrante de otro país, si estuviese yendo simplemente a un puerto en el que no conoce a nadie? ¿Qué significa eso en la experiencia de una persona, ¿cierto? ¿Qué significa la inmigración, el cruce de una frontera? ¿No? Allí tenemos otras muchas preguntas que nos podemos hacer. Luego, preguntarnos por la historia de las clases trabajadoras, ¿cierto? Este chico nos muestra cómo se trata de insertar en un mundo de trabajadores, de hombres que están realizando un trabajo asalariado, ¿cierto? Lo va a poder hacer, va a ser esa su opción en adelante, si lo es, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las condiciones de trabajo en los años 20? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron las crisis y los movimientos que también se suscitaron, ¿cierto? En esa época? Ya ahí tenemos todo un espectro de preguntas que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿cierto? Y con la historia del trabajo en nuestro país. Pero luego, la más importante, ¿cierto?, que yo les proponía en un principio, tiene que ver con esta pregunta por la posibilidad de decidir, ¿cierto?, por el actuar ético, ¿ya? O sea, y pensar si efectivamente la razón por la cual este joven rechaza la comida, ¿cierto?, tiene que ver con la existencia de una dimensión moral que está siempre allí acompañando nuestras otras necesidades. Yo les comentaba al principio que Manuel Rojas fue un autor muy comprometido con su entorno, con su colectivo, con su sociedad, ¿cierto? Que quería mejorar las necesidades de sus congéneres, ¿cierto? De sus iguales dentro de la sociedad. Y por lo tanto, aquí vemos que es esa necesidad, ¿cierto? De establecer un comportamiento ético, ¿cierto? En el personaje, ¿cierto? Porque él quiere salir adelante, él no quiere aceptar limosna, él quiere, ¿cierto? Que las cosas cambien, pero que cambien de otra manera, ¿cierto? Desde un lugar que sea digno para él. Y todas esas necesidades se superponen a esa otra gran necesidad apremiante que le quema el estómago, ¿cierto? Que es la necesidad de tener comida, ¿ya? Entonces, bueno, les dejo todas esas preguntas planteadas. Espero que el cuento les interese, ¿cierto? En ese sentido, ¿ya? Por último, para cerrar, ¿cierto? Y por si les interesó Manuel Rojas o la época, ¿cierto?, que hemos descrito y quieren conocer más, les dejo algunos sitios web. La Fundación Manuel Rojas, por ejemplo, que tiene mucha información sobre el autor, sobre sus libros, sobre las actividades que se hacen hoy día aún para conmemorarlo. Luego tenemos el Archivo Manuel Rojas, que es una iniciativa muy reciente en la Católica, en la Universidad Católica, ¿cierto?, en el que pueden encontrar todo tipo de materiales bien interesantes que están en línea, ¿cierto? Algunos curiosos, simplemente como la cédula de identidad de Manuel Rojas, pero otros como sus cartas, con quién se escribía, ¿cierto? Cosas, manuscritos que están escritos a mano por él, ¿ya? En la Fundación Manuel Rojas también les cuento que está el vaso de leche leído por el mismo autor, ¿eh? Que también eso es interesante de que lo conozcan si les gustó. En Memoria Chilena, este sitio patrimonial de la Biblioteca Nacional, van a encontrar cosas sobre su vida, sobre su cronología. La Biblioteca Nacional ha hecho un sitio también de Chile para niños en el que hay materiales didácticos también sobre la vida de Manuel Rojas y sobre sus obras. Y si quieren leer otros cuentos de Manuel Rojas, les recomiendo mucho esta edición que se hizo en el año 2016 de sus cuentos, editada por el profesor Ignacio Álvarez y por las ediciones Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.